El primer amor de mi marido decidió acabar con su vida, desesperado porque me negué a donarle mi médula ósea para que me diera una lección. Mi marido me abandonó en el desolado noroeste con el pretexto de llevarme de viaje por carretera. Vestida con ropa fina, escuché los tristes aullidos de una manada de lobos cercana en esa tormentosa noche llena de nieve. Presa del terror y del frío cortante, caí por la ladera de la montaña. Lamentablemente, el niño que estaba en mi vientre fue abortado cuando desperté en el hospital. Me quedé mirando fijamente el techo pálido, sintiendo una inesperada sensación de alivio. Al final, él tomó la decisión por mí. Este matrimonio absolutamente podrido y este niño que murió demasiado pronto fueron enterrados para siempre en este lejano noroeste junto con la sangre que brotaba. Rehena, te lo ruego. Bueno. Tanto usted como Lassie tienen tipo de sangre RH negativo y todos los factores para el trasplante de médula ósea coinciden perfectamente. Donar médula ósea no afectará su vida ni su salud. Ve y deshazte del bebé que llevas dentro. El médico dijo que su condición ya es muy mala. Me quedé mirando los párpados verdes del hombre, sintiendo una punzada de amargura en mi corazón. Hace 2 semanas, Gray me arrastró de repente para hacerme un chequeo corporal completo. En ese momento, ingenuamente pensé que estaba preocupado por mi salud durante el embarazo, hasta una semana después. No fue hasta que me entregó mi informe médico y me pidió que donara médula ósea a Lassie que comprendí la verdadera razón. En ese momento, ya tenía más de 2 meses de embarazo. Él preferiría que yo abortara al niño no nacido antes que dejar de obligarme a salvar a su primer amor. Al ver mi expresión fría y mi silencio persistente, Leslie Sean palideció, con el rostro al borde de las lágrimas, y dijo, hermano Gray, como mi hermana no está de acuerdo, mejor olvidémoslo. Esperaré a que el registro de una muestra de médula ósea compatible. Aunque la probabilidad de encontrar un donante no familiar totalmente compatible es solo de 1 entre 100.000, aún hay esperanza. El hombre la miró con dolor, alborotándole suavemente el cabello con una mano cariñosa. No le des demasiadas vueltas. Yo me encargo de este asunto. Tu tarea más importante ahora es recuperar tu salud. No necesitas preocuparte por nada más. Cuando Gray me volvió a mirar, sus ojos estaban llenos de indiferencia. Su voz estaba cargada de ira cuando dijo, Rina Sean, ¿acaso eres humana? Después de todo, ¿Lassie no es tu media hermana? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Levanté lentamente la vista, mirando al hombre con el que había estado casada durante 7 años. No sabía si el nudo en el pecho era decepción o una profunda angustia. Él sabía exactamente cómo murió mi madre. Era plenamente consciente de mi odio hacia Cindy y la madre e hija Pérez Swan. Sin embargo, ahora aún podía resumir mis acciones con la palabra crueldad. Curvé los labios en una sonrisa sarcástica y solté una carcajada, saboreando el sabor metálico de la sangre. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, me había mordido el labio la última vez. Cuando Gray me mostró mi informe médico y me pidió que donara médula ósea a Lassie, solo le respondí 4 palabras, sobre mi cadáver. Hoy, mi respuesta sigue siendo la misma. Miré fijamente a los ojos carmesí de Gray Lou y pronuncié cada palabra con claridad, donaré mi médula solo sobre mi cadáver. En ese instante, vislumbré fugazmente algo siniestro en los ojos de Gray Lou. Bien, recuerda lo que acabas de decir. No te atrevas a arrepentirte de esto. Con esas palabras, tomó la mano de Leslie Sean y se fue resueltamente. Esa noche, Gray no regresó hasta las primeras horas de la mañana. Escuché el sonido del bloqueo electrónico que se desacoplaba, tal como lo había hecho durante los últimos 2 meses. Fue directamente al estudio. Hace 2 meses, Lassie San fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, lo que llevó a Cindy y Swan a regresar a China con ella. Los médicos les informaron que sin un trasplante de médula ósea, la supervivencia de Lassie no excedería los 12 meses. La tasa de éxito de la coincidencia de médula ósea es más alta entre los miembros de la familia inmediata. Por lo tanto, pensaron en mí, la media hermana de Lassie. Ciertamente no estoy de acuerdo. Entonces Gray se enteró de esto y comenzó a presionarme constantemente. Dormí intranquila esa noche. Al día siguiente,
La luz del sol de la mañana se colaba a través de las cortinas. Toqué suavemente mi vientre ligeramente redondeado. Hoy era el día para mi chequeo prenatal programado. Pero por primera vez, dudé si quedarme con este niño. Solo 2 meses. El regreso de Lacey Sean fue como una tormenta de arena, dejando mi matrimonio con Guelu en ruinas. Miré al hombre sentado al otro lado de la mesa del comedor. Tenía los labios apretados mientras miraba su teléfono, su rostro sombrío como nubes de tormenta. Debido al diagnóstico de leucemia aguda de Lacey Sean, había estado abrumado últimamente y no había atendido asuntos de la empresa durante varios días. Su teléfono había estado sonando sin parar desde la mañana. El teléfono volvió a sonar, lo agarró con impaciencia y lo deslizó para contestar. Rugiendo, más vale que sea una emergencia de vida o muerte, si no, presenta tu renuncia mañana. Algo dijeron al otro lado. Sin saber qué, maldijo en voz baja, agarró apresuradamente su abrigo del respaldo de la silla y salió corriendo. Me quedé clavada en el sitio, observando en silencio su figura nerviosa que se alejaba. Suspiré silenciosamente. Tomé un taxi al hospital. Realicé los trámites de registro, pago y exámenes médicos. En la consulta externa, el médico sostenía el informe de la ecografía. Su expresión se complicó al volver a preguntarme, el bebé ya tiene más de 3 meses. ¿Estás segura de que no lo quieres? Tienes síndrome de ovario poliquístico y la concepción natural te resulta muy difícil. Personalmente, te sugiero que lo reconsideres detenidamente. Bajé la cabeza, con las manos apretadas, las uñas clavándose en las palmas. El médico, al ver esto, me empujó el informe de la ecografía hacia mí. Piénsalo bien. No hay vuelta atrás en esta decisión dada tu condición física. Si decides interrumpir este embarazo, podrías necesitar tecnología de reproducción asistida para volver a concebir en el futuro. Al salir de la consulta, me senté aturdida en la silla de espera. Fuera de la ventana, el clima era sombrío, las nubes estaban tan bajas que parecía que podían derrumbarse en cualquier momento. El vestíbulo del hospital bullía con un flujo constante de gente. Algunos estaban alegres, otros tristes, algunos inexpresivos, y otros, como yo, tenían rostros llenos de confusión. Justo entonces, llegó la llamada de Gray. La llamada acababa de conectarse. El receptor estalló con el rugido suprimido de un hombre. Rina Sean, ¿estás satisfecha ahora? Déjame decirte que es mejor que reces para que Lacey esté bien. Si le sucede algo, me aseguraré de que las empresas judías de su abuelo se hundan con ella. Un dolor agudo oprimió mi corazón por un momento. Apreté el teléfono con fuerza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? ¿Qué tiene que ver la condición de Lacey Sean conmigo? La voz de Guelu era tan fría como una daga, atravesando directamente mi corazón. Dijo, ¿qué tiene que ver contigo? Si no te hubieras negado a donar médula ósea a Lacey, ¿por qué se habría desesperado y quitado la vida? En un instante, toda la sangre se me subió a la cabeza. Grité enojada, Gray, ¿has perdido la cabeza? ¿Cómo es su suicidio culpa mía? El hombre se rió 2 veces con desdén. ¿No es solo porque odias a la madre de Lacey por haberle robado a tu padre? ¿Pero qué tiene eso que ver con Lacey? ¿Tienes que descargar tu odio contra una persona inocente? Su abuelo ya ha llevado a la bancarrota a la familia Sin y los obligó a huir al extranjero sin piedad. ¿Cómo puedes fingir que eres tan inocente? Rehena, tu paranoia y tu malicia me dan asco. Antes de que pudiera responder, colgó el teléfono directamente. Me quedé paralizada, sosteniendo el teléfono, escuchando el pitido monótono de la señal, temblando de rabia. El cielo estaba muy nublado. Sentía el pecho tan apretado que me costaba respirar. Acababa de volver del hospital y estaba llegando a la entrada del vecindario cuando una bofetada pesada aterrizó en mi cara. Me tomó desprevenida y tropecé varios pasos, dejando caer los objetos que llevaba en las manos. Cuando al fin logré estabilizarme, vi el rostro distorsionado de mi padre, Sun Liu, y la mirada venenosa de mi madrastra, Suilan. La saliva de Sun Liu salpicó mi cara. ¡Bestia!
Debería haberte estrangulado con mis propias manos en el momento en que tu madre te dio a luz. Al menos así no estarías causando estragos en este mundo. Suilan me señaló y gritó furiosa, «Maldita desgraciada. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Lassie es tu hermana y tú te niegas a donarle tu médula ósea. Ahora mi Lassie amenaza con suicidarse. Eres tan cruel. ¿Por qué no eres tú quien tiene leucemia? Si mi Lassie muere, te haré pagar con tu vida». Se volvió loca mientras hablaba, lanzándose a arrancarme el pelo. Estaba a punto de levantar las manos para defenderme cuando Sinew me sujetó firmemente por las muñecas. La diferencia de fuerza entre un hombre y una mujer era tal que simplemente no podía liberarme. A eso se sumaron los puños de Suilan que llovían sobre mi cabeza y mi rostro. Sentía claramente sus uñas afiladas clavándose en la piel cerca de mi ojo, y un líquido cálido bajando por mi mejilla. Mis gritos de auxilio atrajeron a los guardias de seguridad del complejo residencial. Los guardias intervinieron de inmediato para controlar a Sinew y a Suilan, y reportaron el incidente a la policía. En la comisaría, Sinew gritó con arrogancia, «Esto es un asunto privado de nuestra familia. Como padres, disciplinar a nuestros hijos es algo natural. ¿Qué les importa a ustedes, policías?» Esta desgraciada se negó a salvar a su propia hermana. Aunque la mate a golpes hoy, se lo merece. El agente golpeó la mesa con fuerza y le ordenó que se callara. Luego me entregó una notificación para un examen de lesiones. Me dijo con suavidad, «Puedes ir a hacerte el examen de lesiones. Si se evalúa como una lesión leve de nivel 2 o superior, sin duda presentaremos una denuncia penal, incluso si son tus padres». Asentí levemente y guardé con cuidado el informe de lesiones. Después de levantarme, me toqué la mejilla manchada de sangre. Entonces, mirando con desprecio a esa pareja despreciable, dije con frialdad, «Esperen, esto no ha terminado. Aunque me golpeen hasta la muerte, no donaré mi médula ósea a su preciosa hija. Que sufra y espere lentamente la muerte». Suilan soltó un chillido como si estuvieran matando a un cerdo y se lanzó sobre mí de nuevo, pero me incliné ligeramente hacia atrás y vi cómo la policía la sujetaba firmemente. El rostro de Sinew estaba pálido. Justo cuando me di la vuelta, se escuchó un golpe sordo detrás de mí. Los sollozos del hombre eran entrecortados. «Rehena, tu padre se arrodilla ante ti y te ruega que salves a Lassie. Ella es tu hermana. Están unidas por la sangre. ¿Cómo puedes soportar dejar que tu padre entierre a su propio hijo?» Me quedé congelada en el lugar. Las emociones en mi pecho estaban a punto de desbordarse por la garganta. No respondí. Tras respirar profundamente, salí de la estación de policía sin mirar atrás. De camino al hospital para tratar mis heridas, finalmente cayó la tan esperada lluvia torrencial. La niebla de la lluvia envolvía toda la ciudad. Sentada en la parte trasera del taxi, sentía como si una roca me aplastara el pecho. La escena frente a mí me hizo sentir como si hubiera regresado al día en que mi madre tuvo el accidente. Estaba lloviendo a cántaros, igual que aquel día. Mi madre había salido temprano del trabajo para recogerme en la escuela con su auto. En el camino, charlamos un rato, le conté cosas divertidas que habían pasado en la escuela y sobre los nuevos amigos que había hecho desde que empecé la secundaria. Ella respondió con una risa mientras conducía con cuidado. Una llamada telefónica rompió el ambiente agradable dentro del coche. La llamada era de Suman. Cuando el Bluetooth del auto se conectó automáticamente, los altavoces se llenaron con los nauseabundos sonidos de un hombre y una mujer jadeando y coqueteando. Nunca olvidaré cómo el cuerpo de mi madre se puso rígido al contestar. Tampoco olvidaré nunca el camión que se acercaba a toda velocidad y el violento choque. La sangre fluía desde el asiento del conductor hasta la última fila, empapando mi nuevo uniforme escolar. El líquido pegajoso corría por mis brazos y pantorrillas. Mi madre murió en ese accidente automovilístico. Desde entonces, sufro un grave trastorno de estrés postraumático. Incluso ahora, en cuanto me siento en el asiento del conductor, el penetrante olor a sangre mezclada con gasolina regresa desde mi memoria y me ahoga. No puedo superar mi miedo a conducir. Una semana después de la muerte de mi madre,
mi padre trajo a casa a Suilan y a Lassie-san. Ese yerno vividor, que solo prosperó gracias a mi abuelo, en realidad ya había formado una nueva familia desde hacía tiempo. Lassie-san es solo un año menor que yo. Ese día, estaban en la sala del primer piso de la villa, bañados por la luz del sol que entraba por las ventanas del piso al techo, mientras yo estaba acurrucada en un rincón del antiguo estudio de mi madre. Fue la primera vez que comprendí lo que realmente era el odio. Y fue ese odio el que más tarde me llevó a aceptar el matrimonio por conveniencia con Gray. Entonces, ¿cómo podría donar médula ósea a Lassie-san? ¿Cómo podría donar médula ósea a la hija de esos demonios? El médico examinó mis heridas. Aparte de los rasguños en mi cara causados por las uñas, necesito regresar en una semana para verificar el progreso de la curación de las heridas. La mayoría de las lesiones fueron simplemente heridas superficiales. Mientras la enfermera las trataba, el antiséptico me picó en las heridas y me causó un dolor ardiente. Con el ungüento prescrito por el médico en la mano, salí del edificio de pacientes ambulatorios. La lluvia no había parado, al contrario, caía aún con más fuerza. Era justo la hora punta de la tarde después del trabajo. La aplicación de transporte mostraba 107 personas en la cola. La herida debajo de las vísceras empezó a palpitar de dolor. Me quedé en el edificio de pacientes ambulatorios, mirando fijamente la cortina de lluvia. Esperé 1 hora y media un taxi, regresé a la villa de la familia Lu, abrí la puerta y encontré una escena conmovedora bajo la cálida iluminación del comedor. 5 personas estaban sentadas alrededor de la mesa del comedor. Gray se sentaba junto a Lassie-san, mientras que frente a ellos estaban el señor Lu, la señora Lu y la hermana menor de Gray, Lu Chobo. Estaban discutiendo algún tema y cuando entré las sonrisas en sus caras aún no se habían desvanecido al verme. Solo Lu Xiao reaccionó. Ella se puso de pie con la cara llena de preocupación mientras caminaba hacia mí. Cuñada, ¿qué te pasó? ¿Cómo te lastimaste en la cara? No tuve tiempo de responder. El padre Lu tosió fuertemente detrás de nosotros. Chobo Xiao, come tu comida y no te entrometas en los asuntos de los demás. Los pasos de Lu Chobo Xiao se detuvieron abruptamente. Ella permaneció allí, un tanto incómoda, su mirada yendo entre mí, Guelu y Lassie-san antes de finalmente morderse el labio y dar un paso atrás. Los ojos de Lassie-san subieron lentamente desde mis zapatos salpicados de barro hasta llegar al vendaje en mi cara. Un destello de burla se dibujó en sus ojos, pero no lo dejó notar. En lugar de eso, bajó la mirada, ocultando las emociones en sus ojos, y me dedicó una sonrisa salamera. Hermana, finalmente estás de regreso. Todo el mundo hablaba de ti. El tío y la tía te elogiaban por ser sensata, virtuosa y comprensiva. El señor y la señora Lu permanecieron inexpresivos y en silencio. Me burlé. Aunque me alaben hasta el cielo, no os donaré mi médula ósea. Simplemente abandona esa idea. Después de decir eso, no me molesté en mirar su rostro, que seguía cambiando entre pálido y lívido, y caminé directamente al segundo piso. Sin embargo, Guelu se levantó y me agarró del brazo. No mostró ninguna preocupación por mi frente magullada ni por los vendajes en mi cara. En cambio, ordenó con frialdad, a partir de hoy, Lassie-san se mudará a nuestra casa. Lleva tus cosas a la habitación de invitados en el tercer piso. El dormitorio principal será para Lassie-san. Le dirigí una mirada fría y le quité la mano con fuerza. Pero la señora lo habló tranquilamente detrás de mí. Reena, sé más comprensiva. Lassie tiene leucemia y su sistema inmunológico está débil. Las habitaciones del segundo piso están equipadas con sistemas de purificación de aire fresco para prevenir infecciones. Como su hermana mayor, debería ser más considerada. Me giré y dije fríamente, ¿yo causé su leucemia? ¿Por qué debería ser considerada con ella? Y si quiere un ambiente estéril, ¿por qué no va al hospital? ¿Qué sentido tiene quedarse obstinadamente aquí? La señora Lu se quedó sin palabras, por un momento no supo qué decir. De repente Gray dejó escapar una risa fría. Rina-chan, no olvides cómo robaste el nido de otra persona en primer lugar. Si no fuera por ti,
Lacey Sean sería la dama de esta casa. Sus palabras me quitaron instantáneamente el color del rostro. Si hay algo en la primera mitad de mi vida de lo que me resulta un poco difícil hablar, ese matrimonio de negocios con Gray sin duda sería uno de ellos. Hace 7 años, Gray estaba decidido a casarse con Lacey Sean, pero apenas unos días antes de su compromiso, mi abuelo inyectó 500 millones de yuanes en el negocio de la familia Lu bajo el pretexto de una inversión estratégica con una cláusula adicional para cambiar al cónyuge. El abuelo lo hizo a propósito. Primero, cortar completamente la cooperación entre la familia Lu y la empresa Sinliu. En segundo lugar, consolidar la posición dominante de la familia judía en el mercado de capitales a través de una alianza matrimonial empresarial. En aquella época, el grupo judío se encontraba en el apogeo de su poder en el mundo empresarial. La compañía de Shanlewa todavía estaba en su fase de crecimiento. Como astuto hombre de negocios, el padre lo entendía naturalmente como sopesar los pros y los contras. Una vez, Kuei-Lu se acercó a mí en privado con lágrimas en los ojos, pidiéndome que rechazara este matrimonio arreglado. También me dejó claro que solo amaba a Lacey Sean. En ese momento, podría haber optado por rechazar el matrimonio concertado. Aunque mi abuelo era un poco testarudo, me dio mucho margen para elegir en lo que respecta a la alianza matrimonial. Pero cuando escuché el nombre de Lacey Sean, la imagen del rostro vengativo de Swan pasó por mi mente. La odiaba. Odiaba a Sinliu aún más. ¿Por qué debería dejar que su hija sea feliz? Entonces, rechacé a Kuei-Lu inesperadamente. Después de casarnos, nuestra vida sorprendentemente tomó la apariencia de una pareja normal. 7 años fueron suficientes para convertir una simulación en afecto genuino y un resentimiento en ternura, hasta que Lacey Sean reapareció. Solo entonces me di cuenta con sorpresa de que todo el amor y el cariño no habían sido más que una ilusión, como las flores en un espejo o la luna reflejada en el agua. Gray me miró, la impaciencia y el disgusto se reflejaban en su rostro. Entonces se asentó. Tienes 1 hora para sacar tus cosas, o no me importaría que los sirvientes tiraran todo abajo. De repente me quedé con la boca abierta. Sin embargo, ni un solo sonido pudo escapar de mi garganta. El timbre del teléfono a medianoche me despertó instantáneamente. Eché un vistazo al identificador de llamadas. Era el abuelo llamando. Mi corazón se hundió abruptamente. Abuelo, ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo? Unos 10 minutos después, me levanté de la cama y comencé a empacar para mi viaje de negocios. Mi abuelo me dijo por teléfono que había algunos problemas con el nuevo proyecto energético en la ciudad de In. Ese proyecto estuvo bajo mi responsabilidad desde el principio. Ahora, la otra parte se ha negado unilateralmente a pagar el proyecto alegando que los parámetros técnicos no cumplen los estándares. Hace 3 años, mi abuelo calculó mal el mercado e invirtió en película fotovoltaica, pero la tecnología de perovskita de sus competidores lo superó por completo. Actualmente, el índice de endeudamiento de la familia judía se ha disparado al 70%. Si el proyecto de la ciudad enfrenta más problemas, la liquidación por quiebra podría realmente estar a la vuelta de la esquina. Afortunadamente, recuerdo la mayoría de los detalles del proyecto de la ciudad. Las actas originales de la reunión también se almacenan en mi disco duro encriptado. Para mi sorpresa, Gray se ofreció voluntariamente a acompañarme después de enterarse de que iba a Ciudad In. Dijo que no se sentía cómodo con que viajara sola estando embarazada. Luego, sin decir una palabra más, reservó el mismo vuelo que yo. Sentí vagamente algo extraño en su comportamiento. Su repentino cambio de actitud fue demasiado inusual. Pero el proyecto de la ciudad In era urgente y no tenía tiempo para pensarlo. Después de llegar a la ciudad de In, Gray alquiló una camioneta comercial y dijo que eso facilitaría mis desplazamientos en esos días. Después de cargar el equipaje en el maletero, me envolví en una manta de cachemira y caí en un sueño profundo en el asiento trasero. No me desperté hasta que una sacudida violenta me sobresaltó. Me froté los ojos somnolientos. Fuera de la ventanilla del coche, el mundo estaba completamente oscuro y los pesados copos de nieve iluminados por los faros parecían innumerables polillas atraídas por una llama. Revisé mi teléfono, no había señal. ¿Dónde estamos?, pregunté con voz ronca.
Graylu permaneció en silencio sin responder. Detuvo el coche a un lado de la carretera, abrió la puerta y salió. Caminó hacia el lado del pasajero, me desabrochó el cinturón de seguridad y me sacó con fuerza del auto. El viento frío mezclado con nieve se coló por mi cuello, haciéndome temblar incontrolablemente. No me di cuenta de lo que pretendía hacer hasta que el motor rugió de nuevo y se dirigió al asiento del conductor. Golpeé la ventana y grité con voz temblorosa: «Gray, ¿qué haces? ¿No sabes que aquí uno puede morir congelado?» La ventanilla bajó lentamente, dejando al descubierto su perfil severo. Su voz era tan fría como el hielo: «Renazan, este es tu castigo. También deberías probar el sabor de la desesperación». Dicho esto, pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad. El entorno estaba completamente oscuro y la ventisca se colaba por mi cuello. Grité pidiendo ayuda, pero la única respuesta fue el aullido lejano de los lobos que subían y bajaban en oleadas. Aquí no había señal de celular. Avancé a trompicones, tanteando el camino paso a paso. De repente, pisé el aire y caí en un pozo aún más oscuro. Un dolor agudo explotó en mi abdomen bajo y me apreté el estómago con fuerza. Mis uñas se clavaron en el suelo congelado mientras luchaba por arrastrarme hacia arriba. No sé cuánto tiempo me llevó, pero finalmente logré volver a la carretera. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse, un rayo de luz parpadeante apareció en la distancia. Luché por ponerme de pie, encendí la linterna de mi teléfono y pedí ayuda frenéticamente. Cuando abrí de nuevo los ojos, ya estaba acostada en una sala de hospital. Una pareja de blogueros de viajes que pasaban por allí me salvó y me llevó al hospital. La mujer dejó escapar un largo suspiro de alivio al verme despertar. Me dijo que había sangrado mucho en su coche y luego, con expresión de dolor, me informó que el bebé en mi vientre no había sobrevivido. Me quedé mirando fijamente el techo vacío, tiré de la comisura de mi boca y me reí entre lágrimas. No sé por qué, pero en ese momento realmente me sentí algo agradecida con Graylu por ayudarme a tomar la decisión. Este matrimonio terrible y este niño que murió demasiado joven quedarán enterrados para siempre en este vasto noroeste. Junto con la sangre que brotaba, y a pesar de la negativa de la pareja, les transferí una suma de dinero en agradecimiento por haberme salvado. Solo puedo expresar mi gratitud con estos objetos mundanos. Después de ser dada de alta del hospital, decidí no denunciarlo a la policía. En su lugar, fui a la empresa de alquiler de coches y pagué un precio elevado para obtener los registros de conducción completos de ese día, incluidos los datos de ubicación del GPS y las grabaciones de audio del automóvil. Cuando se resolvieron los problemas con el proyecto Kingai, ya había pasado medio mes. Durante ese tiempo, Graylu vino a verme varias veces, pero mis colegas lo rechazaron. Él seguía enviándome mensajes explicándome que solo quería darme una lección ese día y que su coche estaba estacionado a solo 5 kilómetros de distancia. Nunca imaginé que esto podría provocar un aborto, pero no respondí ni una sola palabra. Bloqueé toda su información de contacto. Lo primero que hice después de regresar a Hamchen fue pedirle al conductor que me llevara a la corporación Lu. El ascensor subió directamente al piso 26, a la oficina del director ejecutivo. Coloqué los registros médicos del aborto, los testimonios de los testigos y mi teléfono en fila sobre el escritorio del señor Lu. Con un ligero toque en la pantalla, el video de la cámara del tablero comenzó a reproducirse. Las cejas del padre Lu se fruncieron cada vez más a medida que el video se reproducía en mi teléfono. Esperé hasta que terminó de ver el último fotograma antes de hablar lentamente. Su hijo cometió un intento de homicidio intencional, además de agresión que resultó en un aborto espontáneo. Dime, ¿estas pruebas valen el 3% de las acciones de LU Group? Pedí a una empresa de contabilidad que calculara la cantidad exacta de acciones que quería. Hace 7 años, la inversión de 500 millones de mi abuelo, calculada a una tasa de interés anual compuesta del 12%, equivale actualmente al 8,3% del capital de LU Group. Esta financiación aliviará eficazmente la crisis de flujo de caja que enfrenta la familia Lu. El señor Lu levantó bruscamente la cabeza. Su mirada detrás de las lentes era tan aguda como la de un halcón. Sonreí y dije, considera esto una compensación para tu nieto nonato,
¿O cuáles crees que serían las consecuencias si hiciera pública esta información? Deberíamos esperar a que las empresas rivales usen este video para vender en corto las acciones de Alliu Group o ver cómo la oficina de construcción veta el terreno de la ciudad inteligente porque el señor ¿lo está involucrado en una demanda penal? Tras una pausa, añadí, por cierto, he oído que también te estás preparando para la revisión de calificación de líder de la industria provincial. Si esto no es suficiente, puedo ofrecerte más cosas que podrían interesarte. Los ojos del padre Lu se volvieron de repente gélidos. Apretó los dientes repetidamente, con el rostro lívido. Sin embargo, permaneció en silencio todo el tiempo. Le di otro golpe fuerte. Presidente Lu, después de todo, he sido la nuera de la familia Lu durante 7 años. Si accidentalmente revelo a los medios algunos de los tratos no revelados y desagradables de la corporación Lu, ¿qué opinas? Aún no había terminado de hablar cuando el padre Lu ya había pulsado el intercomunicador. El secretario Li debía preparar un acuerdo de transferencia de acciones. Después de colgar el teléfono, el padre lo extendió la mano para tomar la evidencia que estaba sobre la mesa, pero rápidamente volví a poner todos los artículos en mi bolso. Una vez que esas acciones se transfieran oficialmente a mi nombre, destruiré todas estas cosas delante de ustedes. Era evidente que el padre lo estaba reprimiendo desesperadamente su ira. El bolígrafo que tenía en la mano se partió en dos por la fuerza. Comencé a prepararme para divorciarme de Gray Lu. Mi abuelo envió a su chofer, el tío Wang, para acompañarme de regreso a la casa de la familia Lu para empacar mis pertenencias. Cuando llegamos a la villa de la familia Lu, lo vi sosteniendo a Lei Zixien y consolándola suavemente. No te preocupes, definitivamente haré que Rina Shan te done su médula ósea. Al fin y al cabo, el niño que llevabas en el vientre ya se ha ido. Aunque tenga que atarla, la arrastraré al hospital por ti. Esto es lo que ella te debe. Si no fuera por ella, habríamos estado juntos hace 7 años. El tío Wang miró a los dos abrazándose y me observó con cierta preocupación, pero mi expresión era gélida. Gray se dio la vuelta y al verme empujó instintivamente a Lei Zixien con pánico y explicó apresuradamente: Rehena, no me malinterpretes. No hay nada entre Lassie y yo. Lassie también susurró: sí, hermana, Gray simplemente me estaba consolando. Los ignoré por completo y caminé directamente hacia las escaleras. La voz de Gray Lu vino detrás de mí con un tono lleno de seguridad: regresaste justo a tiempo. Como el niño ya no está, puedes prepararte ahora para donar médula ósea. He programado una cita con un especialista para mañana por la mañana. Considéralo tu manera de compensar los 7 años que le debes a Lassie. Me reí con extrema ira. ¿Qué le debo? Que ella viva o muera no es asunto mío. ¿Quieres mi médula ósea? Está bien, pero primero debes saldar la deuda de vida que tienes con mi hijo. La mirada de Gray Lu cayó sobre mi abdomen y de repente se congeló. Un extraño rastro de culpa se dibujó en su expresión. Me giré y subí las escaleras. No llevé nada a la familia Lu excepto mis documentos y algunas pertenencias importantes. Gray Lu me vio bajando mi maleta y su rostro se oscureció por completo. Rina Shan, ¿tienes que llegar tan lejos? Ya te lo dije antes, si algo le sucede a Lei Zixien, la empresa de su abuelo tampoco se salvará. Ese también fue el duro trabajo de tu madre. ¿Cómo puedes soportar verlo todo destruido? Hubo un tiempo en que tales amenazas realmente me hacían dudar. Después de todo, en el actual entorno del mercado de capitales, el Grupo Lu es completamente capaz de lanzar una adquisición hostil o un ataque a la cadena de suministro contra la corporación judía. ¿Pero quién le pidió que cortejara la muerte entregándome él mismo evidencia de sus presuntos crímenes? Sin mencionar que estoy a punto de adquirir el 8,3% de las acciones de Lu Corporation. Ahora, nada de lo que está diciendo puede amenazarme en lo más mínimo. Como verdadero controlador de la corporación Lu, el viejo señor Lu no le permitirá actuar de manera imprudente. Curvé mis labios en una sonrisa fría. Si el presidente Lu quiere actuar, entonces que siga adelante y haga lo que quiera. Estaré a su disposición. Regresé al apartamento en el que vivía antes de casarme.
Mi abuelo ya había enviado al ama de llaves de la familia para ayudarme a limpiar, y el refrigerador estaba lleno de comestibles. Después de completar los procedimientos de transferencia del 8,3% de las acciones de Aliu Group, presenté formalmente el acuerdo de divorcio a Gray. Como era de esperar, se negó a firmar. Lamentablemente, se olvidó de que ya había instalado un sistema de vigilancia en la villa. Cada momento íntimo entre él y Lacey Shen durante este tiempo, desde sus abrazos en la sala de estar hasta su intimidad en el dormitorio, fue completamente grabado. Seleccioné las imágenes más convincentes y las envié al señor Lu, incluyendo también estos dos mensajes. Señor Lu, si su hijo y yo procedemos a un divorcio litigioso, todos estos materiales se presentarán ante el tribunal. Tengo pruebas aún más explosivas que creo que sus accionistas encontrarían muy interesantes. Por lo tanto, le pido amablemente que convenza a su hijo para que firme el acuerdo de divorcio lo antes posible. El padre Lu no me respondió, pero esa misma noche recibí una llamada de Gray Lu, quien aceptó el divorcio. Durante el periodo de reflexión del divorcio, y con tiempo libre, presenté 2 demandas ante el tribunal. Una acción penal privada que acusa a Xin Liu y Xuan del delito de lesiones intencionales con mi informe de lesiones adjunto, y una demanda civil que exige que Xin Liu y Xuan compensen conjuntamente los daños causados por angustia emocional. El proceso había llegado a su etapa más intensa. De repente, un tema de tendencia titulado Hermana adinerada se niega a donar médula ósea, dejando a su hermana menor con leucemia en estado crítico se volvió viral en línea. La imagen que acompañaba mostraba a Xin Liu arrodillado ante mí en la estación de policía. En cuestión de 2 horas, la publicación había subido a la cima de la lista de búsquedas más populares. Cualquiera con ojos puede ver que hay alguien detrás de escena presionando para empujarme al ojo de una tormenta moral. La sección de comentarios estaba inundada de maldiciones. Donar médula ósea no te costará un trozo de carne, seamos honestos. Ella debe estar tratando de obligar a su hermana a morir para monopolizar la fortuna familiar. Qué cruel, mira cómo su padre está arrodillado ante ella, y aún así ella sigue siendo desalmada. Una persona así no merece vivir en este mundo. A los ojos de los ricos, lo importante son las ganancias. Las vidas humanas no significan nada para ellos. Vamos a denunciar a esta mujer venenosa y a destruirla socialmente. Pronto, mi información personal fue revelada. Mi dirección, número de teléfono y otros datos privados se filtraron maliciosamente, y cadáveres de animales ensangrentados comenzaron a aparecer en la puerta de mi apartamento. Me mudé rápidamente de mi residencia. Luego contraté a un abogado para que interviniera. El abogado conservará los datos relevantes como prueba, a la espera de demandas posteriores. Sospecho que la condición de Lacey Shen puede haber empeorado, lo que los llevó a recurrir a medios sin escrúpulos. De alguna manera, Xian Leo y Xuan descubrieron mi nueva dirección y comenzaron a bloquear la entrada a mi vecindario todos los días. Ya no me hablaban con dureza. En lugar de eso, comenzaron a negociar conmigo de una manera amable y persuasiva. Xin Liu suplicó desesperadamente, la condición de Rina Lacey Shen ha empeorado. Los médicos dicen que si no podemos encontrar una médula ósea compatible, es posible que no viva más de 6 meses. Ella aún no tiene 30 años. No puedes quedarte de brazos cruzados viéndola morir. Entonces Xuan se arrodilló en el suelo y se acercó a mí. Sé que me odias, rehena. Me resientes por ser la mejor amiga de tu madre y, sin embargo, haberte robado a tu padre, pero todo esto es mi culpa. Lacey no tiene nada que ver con eso. Ella es inocente. Si quieres vengar a tu madre, sigue adelante y quítame la vida. Te lo ruego. Por favor, salven a Lacey. Ella se asustó tanto que le sangró la frente. La miré fríamente. Al día siguiente, después de que ella y Lacey se mudaran a la villa, San me vino a la mente. Temprano en la mañana, le escuché hablando con Xin Liu. Date prisa y deshazte de ese pequeño bastardo. Verla simplemente me hace sentir molesta. Además, ella estaba allí cuando murió su madre. ¿Qué pasa si ella busca vengarse de nosotros en el futuro? Hay quienes roban durante 1000 días, pero nadie que se guarde del robo durante 1000 días. Xin Liu, solo te doy 3 días. Si para entonces no la han enviado lejos, me llevaré a Lacey y nos mudaremos. Entonces oí la tímida risa de disculpa de Xin Liu.
No te preocupes, no tardará 3 días. La devolveré inmediatamente a ese viejo tonto de la familia judía. ¡Qué ridículo! Ahora dicen que Lacey Shen es inocente. ¿Y qué pasa antes, cuando andaban a escondidas? ¿No era inocente mi madre cuando me echaron de casa? ¿No era yo inocente? Levanté la mano para hacer una señal a los guardias de seguridad y decirles que alejaran a esa persona lo más rápido posible. Debido a mi firme negativa a donar médula ósea, el resentimiento de Swan finalmente estalló por completo. Era una tarde lluviosa. Tan pronto como llegué a la entrada del barrio, la vi corriendo hacia mí con expresión frenética. Un destello frío brilló. La daga en su mano apuntó directamente hacia mi pecho. En ese instante, una figura me empujó de repente a un lado. Con un ruido sordo, la daga se hundió por completo en el abdomen derecho de Xin Liu. Swan gritó de terror. Temblando, soltó la empuñadura y vio cómo la sangre brotaba de entre los dedos de su marido. Yo también me quedé congelada en el lugar. Xin Liu se agarró el abdomen y la miró, su rostro estaba mortalmente pálido mientras la regañaba. ¿Estás loca? Si la apuñalas, tu vida también quedará arruinada. Miró la herida que seguía brotando sangre, murmurando para sí mismo, gracias a Dios. Gracias a Dios que me apuñalaste a mí en cambio. En este momento no puedo describir exactamente lo que siento. Por una fracción de segundo, justo ahora, tuve la ilusión de que él venía corriendo a protegerme, pero nunca lo esperé. Lo único que le preocupaba era evitar que Swan fuera acusada de asesinato. Xin Liu fue ingresado en la UCI con una ruptura del vaso y un shock hemorrágico. Mientras tanto, Swan fue arrestada bajo sospecha de homicidio intencional. Legalmente, sigo siendo la hija de Xin Liu. Presenté una declaración escrita a las autoridades investigadoras en la que manifesté claramente que no perdono el acto criminal y exigí un castigo severo. Las imágenes de vigilancia proporcionadas por la seguridad de la comunidad residencial muestran que Swan había estado merodeando cerca del vecindario durante los últimos días. Dado el carácter premeditado del delito, debería imponerse un castigo más severo. Al final, Swan fue condenada a 9 años de prisión. Para entonces, la leucemia de Lacey Sin había progresado hasta su etapa terminal. Los tratamientos diarios de desbridamiento hicieron que su cuerpo, ya demacrado, pareciera aún más frágil, con los contornos de los huesos que sobresalían apenas visibles debajo de la bata del hospital. Al día siguiente de que se dictó el veredicto, fui al hospital. Cuando abrí la puerta de la sala, Lacey Shen estaba acurrucada en la cama del hospital, su rostro cetrino enmarcado por ojos hundidos. Ella me miró con calma, sus ojos carecían de cualquier emoción. Le di un informe detallado sobre las condiciones de Sun Lihua y Su Ming. Le dije que Sun Lihua desarrolló una fístula intestinal después de la cirugía y ha estado en la UCI, pero que no necesita preocuparse por los gastos médicos, ya he pagado por adelantado lo suficiente. Lo mantendré vivo. Me aseguraré de que viva en agonía. Luego le dijeron que Swan había sido condenado a 9 años de prisión y a $6,7 millones en concepto de indemnización civil, pero olvídense de la compensación, no la buscaré. Lacey Shen permaneció pálida y en silencio como si no me hubiera visto en absoluto. Gracias a la participación del 8,3% en el capital de Lu Group, la crisis de la cadena de capital de la familia judía se alivió temporalmente. Más tarde, el proyecto de nueva energía de la ciudad pasó exitosamente la inspección con su tecnología superando ampliamente los estándares contractuales con la llegada del pago de la segunda fase y pedidos adicionales de la tercera fase. El grupo judío superó completamente su crisis en la cadena de capital. Un año después, mi abuelo me entregó oficialmente el grupo judío. El Consejo de Administración aprobó por unanimidad mi nombramiento como CEO. Después de asumir el control, comencé a impulsar la transformación estratégica del grupo, eliminando gradualmente el negocio de películas fotovoltaicas que generaba pérdidas y pasando completamente al camino de la tecnología de perovskita, al tiempo que establecía laboratorios conjuntos en colaboración con universidades clave. 3 años después de esta transformación estratégica, cuando el grupo judío salió a bolsa en el mercado estelar, su valor bursátil se había triplicado. El grupo judío está creciendo y expandiéndose constantemente. Sin embargo,
el Grupo Luz se enfrenta a una gran crisis. Después de enterarme de que el señor lo había sufrido un infarto cerebral repentino y había sido trasladado de urgencia a urgencias, comencé a vender las acciones que tenía. Luego, durante el té de la tarde con esposas adineradas del círculo financiero, dejé caer indirectas sobre los riesgos asociados con que el líder del Grupo Lu no pudiera cumplir con sus deberes. El día que se conoció la noticia, el precio de las acciones de Lu se desplomó. Los inversores minoristas entraron en pánico y vendieron sus acciones. En solo una semana, el valor de mercado del Grupo Lu se evaporó en un 40%. Y fue en ese momento cuando comencé a encargar a cazatalentos que ficharan a los principales miembros del equipo técnico de Lu. Bajo una serie de maniobras, la familia Lu mostró signos de colapso inminente. Gray Lu vino a buscar ayuda varias veces, llegando incluso a humillarse y prometer empezar de nuevo conmigo. Me reí. Me reí de su absurdo. Recordé ese dicho popular en internet: sin un hombre en tu corazón, tu juego de espadas naturalmente será divino. Más tarde, tras el fallecimiento del anciano Lu, Kuei Lu, habiendo perdido su último pilar de apoyo, vendió la empresa a un gran conglomerado respaldado por el Estado y luego se mudó a Canadá. En Vancouver, dirige una pequeña empresa de consultoría que presta servicios principalmente a empresas chinas. Dijo que confía en las conexiones del anciano Lu para asegurar algunos acuerdos comerciales periféricos. Pero todo eso ocurrió más tarde, en el tercer año de la parálisis de Stanley. Falleció debido a una sepsis por reposo prolongado en cama. Su cuerpo estaba cubierto de llagas y finalmente murió de dolor a causa de un shock séptico. Confié a la funeraria la gestión de sus arreglos. No fui a recoger las cenizas, dejé que ellas las manejaran en mi nombre. Suilan fue liberado de prisión más de un año antes. Para entonces, la hierba en la tumba de Lassie Sin había crecido exuberante y verde. Suilan parecía haberse vuelto loca, sostenía una foto todos los días y detenía a la gente en la calle para preguntarle si habían visto a su hija. Mucha gente a mi alrededor sabe de mis asuntos a mis espaldas. Dicen que tengo un corazón venenoso como una serpiente, un asesino despiadado en el mundo de los negocios que solo persigue el beneficio. Dicen que ningún hombre se atrevería a casarse con una mujer como yo. Sonreí, haciendo girar el champán en mi mano mientras permanecía de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, mirando las luces de la ciudad. Más que el amor esquivo, valoro más el poder y la riqueza que tengo en mis manos. La amargura del amor una vez probada es suficiente. Ahora disfruto del poder de veto en la sala de juntas. Prefiero ver la curva de caída perfecta en el gráfico Kellan después de vender en corto una empresa rival.